El testamento funciona como un instrumento legal otorgado ante un notario, en el cual se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán los bienes y derechos para después de la muerte del testador. Es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de los seres queridos. Existen 8 tipos de testamentos, mismos que se dividen en especiales y ordinarios. Los ordinarios son otorgados en tiempos normales y en vida. Se clasifican en testamento público abierto, el cual es el que se otorga ante un notario público, quien hará la lectura y dará fe de que se cumpla lo estipulado en el testamento. Si el testador sabe leer y escribir, no hay necesidad de testigos, y de lo contrario, acudirá con 2 testigos, y si no sabe el idioma, tendrá que estar presente un traductor. El testamento público cerrado puede ser escrito por el testador o por otra persona a su petición en papel común. Para darle formalidad, deberá acudir con un notario, presentar las hojas rubricadas y firmadas por el testador, así como declarar que en el documento se encuentra contenida su última voluntad. La persona que haya firmado o rubricado por el testador deberá cumplir con él a la presentación del pliego cerrado. El testamento público simplificado es el que se otorga ante un notario en el momento de la escrituración, con respecto del inmueble destinado o que vaya a ser destinado a vivienda, en donde se consigne la adquisición o la regularización, es decir, el testamento queda plasmado en las mismas escrituras. A continuación, en Soluciones, hablaremos de por qué es importante el testamento. Qué gusto saludarle desde las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz, en el Cerro de la Galaxia, desde luego en la capital veracruzana, en esta emisión de Soluciones. Y el tema, como ya lo escuchó, ¿por qué es importante el testamento? ¿Por qué es importante realizarlo? Y es que continuamos en el mes de septiembre, el mes que se ha dedicado justamente a hacer esta campaña de difusión, este exhorto para las ciudadanas y los ciudadanos, para que todas y todos tengamos un testamento. Hoy nos acompaña y nuevamente nos da muchísimo gusto recibir a la licenciada Saraí Cancela. Qué gusto. Gracias Maru, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Para nosotros es muy valioso que te puedas tomar un tiempo y desde luego hablar de... Escucharíamos tal vez un poco redundante, testamento en septiembre, testamento por aquí, testamento por allá, pero creo que sí debemos hacer énfasis en que es una herramienta fundamental para el beneficio común de la sociedad. Así es, Maru, pues la importancia que radica el realizar un testamento, pues es un acto de amor para tu familia, para tus seres queridos, para las personas a las que tú pretendes designar como herederos. Además, pues da certeza de que cuando fallezcas, tu voluntad va a ser realizada, que tus bienes y tu patrimonio van a estar seguros. Muchas veces creemos que para realizar un testamento, pues la mayoría lo piensa cuando ya tienes una edad avanzada. Sin embargo, bueno, aquí en el estado de Veracruz en particular, a partir de los 16 años ya tenemos capacidad legal para hacer un testamento en lugares como Puebla, como Chihuahua, 5 estados más, que en este momento no recuerdo, pero desde los 14 años ya tienen la capacidad legal de plasmar su testamento. También hay 2 estados en donde necesitas tener 18 años, es Jalisco, Michoacán, Jalisco y Michoacán. Sin embargo, pues es importante que nuestra última voluntad esté plasmada en un documento legal en donde tratemos, en la medida de lo posible, de establecer en él mismo cualquier circunstancia que pudiera suscitarse. Por ejemplo, en relación, muchas veces, la mayoría de los casos, nuestros herederos pues son nuestros hijos. Y
no siempre son mayores de edad al momento de que realizas tu testamento. Entonces, en esos casos es muy importante que en el testamento, cuando acudes a realizarlo, se tome en cuenta, se designe desde ese momento un tutor, es decir, la persona que va a ser encargado de vigilar y administrar pues los bienes que reciba en herencia el menor de edad. Y es importante también que no se confunda el hecho de que designes un tutor con que esta persona va a poder usar y disponer del legado, de los bienes que sean recibidos en herencia. Incluso existe también la figura del curador, que es aquel encargado de vigilar el cumplimiento o el desempeño del tutor respecto del menor de edad. Entonces, todas esas cuestiones, todos esos puntos son muy importantes que se tomen en consideración cuando acudes a hacer tu testamento. Son elementos básicos. Lo primero que necesitas, o los elementos necesarios para que tú acudas a hacer tu testamento, pues es hacer un listado de tus bienes. Dentro de los bienes susceptibles de heredar, pues son los bienes inmuebles, que son los terrenos, casas, las deudas también, que hagas un listado de tus deudas, y posterior a esto, bueno, hacer un listado de tus herederos o las personas que tú deseas que pueden o deben disponer de tus bienes una vez que tú fallezcas. Ahora, es importante también tomar en consideración que un testamento completo, un testamento bien redactado que contenga todos estos elementos, va a ser más viable o menos susceptible a que tenga problemas tu familia con tus bienes, con tu voluntad. ¿Por qué? Por ejemplo, pues muchas veces nos olvidamos de poner un heredero en sustitución. Estos temas, pues yo creo que son bastante importantes, puesto que la mayoría de los asuntos que llegan a tribunales, pues se vuelven pues juicios de muchos años, derivado de que a veces la persona que fue designada como heredero ya no está. Ya falleció, y el testamento como tal no establece una sustitución. Entonces, bueno, en esos casos se hace necesario aperturar una sucesión legítima, empezar a ver, bueno, si el heredero o el probable heredero falleció antes que quien realizó el testamento o después. Ya cuestiones que es lo que genera que sea, pues, que se vuelva tedioso, que se vuelvan juicios de muchos años y que no se resuelvan. También es muy importante tomar en cuenta que en el testamento no todos los bienes son susceptibles de entrar en ese testamento. Por ejemplo, me preguntan mucho en relación a los ejidos, a todo lo que tiene que ver con el derecho agrario. Dentro de ese tema se tiene que hacer de igual forma un listado de los bienes susceptibles de herencia que tiene el ejidatario. Se hace también una lista de beneficiarios, y esa lista de beneficiarios, a diferencia de los bienes muebles que están en el registro público de la propiedad, se tiene que inscribir en el registro agrario nacional para que tenga plena validez. Así funciona en relación a los ejidos, sería en el RAM. Entonces, bueno, todas esas cuestiones es importante que la sociedad las conozca, que se difunda, que se sepan cuáles son las formas de proceder en estos casos, porque no solamente es importante pues hacer un listado de bienes inmuebles, sino también entran en los ejidos, entran las deudas. El heredero también tiene el derecho de repudiar la herencia en caso de que los bienes que le fueron heredados no alcancen para cubrir las deudas. O sea, son temas que creo que vale la pena desmenuzar, que la gente conozca,
¿Para qué? Para que tengamos mayor certeza jurídica, más conocimiento de la ley. Nos da una sociedad que vaya funcionando mejor, que empecemos a combatir pues desde las trincheras que tenemos cada uno. En mi particular caso, como abogada postulante, me gusta mucho dar a conocer, difundir información. Agradezco mucho la invitación que me hacen a su programa. Gracias. Porque es una vía que me permite pues acceder a darle información a las personas, a que se empiece a luchar contra la ignorancia que hay de la ley, contra pues el tema. Tenemos un tema de rezago increíble porque desgraciadamente pues hay mucho desconocimiento también de las formas de solucionar conflictos, de cómo puedes llevar, por ejemplo, una sucesión testamentaria. Platicábamos al principio del programa que la mayoría de las personas creen que cuando ya hay un testamento otorgado ante un notario, necesariamente debes de acudir ante el notario para darle formalidad a ese testamento. Y bueno, hay varias vías. También puede hacerse a través de un abogado postulante, a través del juzgado, para efecto de darle la validez al testamento y de que se giren los oficios respectivos para ver si efectivamente ese es el último testamento que otorgó la persona, y ya con esta información poder llevar a cabo la lectura del testamento que se realiza en los juzgados y que, bueno, que hace que la sociedad tenga acceso a hacer efectivo el testamento sin tener el gasto necesario que, pues, evidentemente al acudir a una notaría, pues es mayor, dado pues la característica de la oficina como tal. Ahora, también es importante que conozcan pues cuáles son las características que debe tener un testamento para que sea válido. Y cambian en cada estado, cada legislación prevé diferentes pues candados. Más o menos hay una generalidad. Hay estados que piden 2 testigos, hay estados que piden 1 testigo, hay estados que piden 4 testigos cuando una persona otorga su testamento. Aquí en el caso particular de nuestro estado de Veracruz, se prevé los 2 testigos únicamente en caso de que la persona que otorga el testamento no sepa leer y escribir, que tenga alguna incapacidad auditiva, visual. En ese caso, bueno, es que prevé que se tenga que otorgar ante 2 testigos. Mientras tanto, pues no lo ve obligatorio. Hay lugares que sí. Todas esas cuestiones de formalidad, evidentemente, pues ya la notaría de nuestra elección va a vigilar que se realicen pues con todos estos requisitos. Así es, Mar. Básicamente estamos recapitulando, licenciada, y reconocemos entonces que a partir de los 16 años en el estado de Veracruz nos podemos convertir en testador. Y es muy importante también hacer énfasis que muchas veces tenemos otro tipo de bienes que pueden ser creaciones, ¿no? Obras de arte tal vez. Así es. Situaciones que tienen que ver con que tal vez pasado cierto tiempo eleven su valor. Así es. ¿Y cómo lo podemos, digamos que dejar también especificado? Bueno, primeramente se recomienda, ese tipo de obras, registrarlas ante los derechos de autor para darle mayor certeza a nuestro patrimonio y a nuestra obra intelectual. Y en el testamento también podemos dejar un heredero, un legatario, sería en este caso, que sería el beneficiario de cualquier pues ganancia que se perciba de este tipo de obras. Claro, y eso lo vemos muy comúnmente con la gente que hace música, por ejemplo. Así es. El tema de plástico, la obra plástica, ¿no? También sabemos que se deja muchas veces este legado
ya sea un familiar o a alguien que se haya dedicado tal vez a gestionar toda esta obra o que se haya dedicado a darle difusión, y es de esta manera que se encuentra ya todo bajo un reglamento específicamente que sería el testamento. La pregunta también que muchas personas se hacen es si necesariamente tengo que heredar a mi familia y si es subsecuente, es decir, específicamente a mis hijos, o cuál es mi derecho a la hora de tomar estas decisiones. Muy bien, Maru. Mira, en ese respecto es muy importante que cuando se acude a formular tu testamento, hagas sabedor al notario de la existencia de acreedores alimentarios, de la existencia de los hijos que procreaste, de los familiares que puedan tener derechos alimentarios, y que quede cubierto el monto de sus alimentos con el producto de la herencia, o en caso de ya no ser susceptibles a ellos, que queden ahí manifestado que lo que tú estás heredando ya es lo que va a quedar como restante una vez que cubriste los alimentos. Y una vez hecho esto, la herencia puede ser a la persona, institución, incluso alguna institución de beneficencia pública, si tú así lo decides. Finalmente es tu última voluntad y no te pueden obligar a heredar en un orden o a ciertas personas. En este caso sería ya la sucesión legítima. Cuando no se deja un testamento, es cuando se procede en ese caso, en orden de hijos, esposa, concubinas, papás, primos, primas, herederos. También ahí varía mucho de acuerdo a cada estado. Ya en la sucesión legítima, las personas que van a tener derecho a heredar por estirpe, hasta qué grado. Y también es importante que se sepa que en caso de que el testamento no incluya todos tus bienes, todos tus derechos, todas tus obligaciones, tus deudas, la labor intelectual, todo esto de lo que hablábamos, en caso de que por algún motivo no esté en el testamento al momento de tu fallecimiento, respecto de estos bienes se tiene que aperturar la sucesión legítima. O sea, tampoco queda en el vacío jurídico. Sí, es un procedimiento diferente, un procedimiento pues que si no se llega a un acuerdo, pues ya genera costo, genera tiempo, se tienen que poner de acuerdo, tampoco a veces no se sabe si hay más hijos, si hay otra pareja. O sea, ese tipo de cuestiones son las que evitan que sucedan a través de la realización de un testamento. Claro, pero efectivamente hoy que estamos abordando este tema, recordarle nuevamente al público la importancia de que al ser un acto de amor, vayamos con esta convicción de que debemos declarar todo lo que hay en nuestra vida. Es decir, mi familia específicamente está conformada por tantos hijos, ¿no? Por mi esposa, ¿no? Uh-huh. Y que sí tenga toda esta claridad justamente para darle certeza a este acto de amor que estamos realizando, y que a la hora de que se tenga que leer, que se tenga que aperturar el testamento, pues todo transcurra de la mejor manera. Y ya que estoy diciendo de cuando se puede leer el testamento, ¿en qué momento se lee un testamento? ¿Qué tiempo tiene que transcurrir o quiénes son los indicados para hacer este acto? La lectura del testamento. Bueno, como te comentaba al principio, hay dos vías de iniciar una denuncia de sucesión testamentaria. Se puede realizar ante el notario o se puede realizar ante el juzgado. En el caso de cuando se realiza ante el notario tiene que mandar a solicitar los informes a la Dirección General de Inspección y Archivo de Notarías y al Registro Público de la Propiedad para verificar que ese sea el último testamento que se haya otorgado, porque como es un acto unilateral y personalísimo,
muchas veces no se tiene la certeza de que el que tengamos en nuestras manos sea el último. Entonces, una vez que el notario verifica esta situación, en el caso de la sucesión ante notaría o en el caso de la sucesión ante juzgados, es el mismo procedimiento, es el primer paso. Posterior a este paso, se procede ya a la celebración de la audiencia o bien la lectura del testamento, ya sea a través del notario, con la comparecencia de los que están declarados como herederos, o a través del juez o del secretario de acuerdos en una audiencia pública. Muy bien. Queremos invitar al público a que sea parte de esta dinámica de retroalimentación, por lo cual les dejamos disponible nuestra línea telefónica, el 228-842-3500, y también estamos transmitiendo completamente en vivo por Facebook en TV+, ahí también nos pueden hacer llegar las consultas respecto a este tema que es la importancia del testamento. Y es que seguramente, licenciada, hay muchas cosas que se resuelven a partir de un testamento. Vamos a mencionar algunas situaciones que lamentablemente enfrentamos cuando no hay un testamento de por medio, cuando no se sabe específicamente quién va a acceder a estos bienes, a estos beneficios, en la mayoría de los casos económicos, una vez que fallece alguien. Así es. Pues bueno, la más común es cuando no se ponen de acuerdo los herederos. A veces pues concurren como herederos hijos y esposa, y no en todos los casos se ponen de acuerdo. A veces no es hijo de la misma mamá o del mismo papá, concurren hermanos. Y el tema pues más frecuente es que no se pongan de acuerdo cuando llegamos a la etapa de partición. Una vez que llega el momento de dividir, de evaluar, de hacer un avalúo de estos bienes, pues si no se ponen de acuerdo, comienzan pues todos los procesos necesarios, se tramitan a través de incidentes en la vía incidental, que son pequeños juicios dentro de esa sucesión. Yo hasta el momento he visto en el despacho sucesiones desde el 2006, aún sin resolver. Estoy segura que en los juzgados hay más antiguos. Son expedientes que alcanzan 7, 8 tomos o más, porque no hay un número limitado de incidentes de acción de la justicia. ¿Por qué? Porque como ciudadanos tenemos derecho a que todo aquello en lo que no estemos de acuerdo se pueda ser sometido a la decisión jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un límite en los incidentes o recursos que nosotros podamos promover en el caso de una sucesión intestamentaria, puesto que existen diferentes desacuerdos con la repartición de los bienes, se vuelve tedioso. A veces, otro tema que hace que estos juicios se alarguen es que no se localiza a los herederos. Hay herederos que no tienen interés en comparecer a juicio o que no sabemos dónde están, que están sin localizar, se tienen que girar pues oficios de localización, de búsqueda, a la Comisión Federal de Electricidad, aguas potables, y todo esto pues implica un trámite burocrático, tiempo, dinero, desgaste emocional, que desgraciadamente hace que a veces los inmuebles se queden abandonados, ya nadie pague los prediales, que empiecen a no darle mantenimiento. El tema también de designar un albacea, eso también es muy importante, que dentro de tu testamento designas ya un albacea. También recomiendo que se designe un albacea sustituto en caso de que esa persona haya fallecido al momento de que se aperture la sucesión, pues que se designe un albacea sustituto, porque el tema del albaceazgo también es un tema que genera mucha polémica,
porque muchas veces creemos que el albacea tiene el poder y el control de las decisiones dentro de la sucesión, y no. Efectivamente, él tiene la administración de los bienes de la herencia, lo cual implica un cúmulo de obligaciones y de rendición de cuentas ciertos términos que tiene que cumplir el albacea. Pero casi siempre se relaciona como que con los beneficios que pudiera tener esta figura dentro de un testamento. Licenciada, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa promocional. Invitamos a nuestro público a que se mantenga en contacto con nosotros a través de la línea telefónica, el 2288-842-3500 o 423500. Estamos transmitiendo completamente en vivo por TV+, a través de Facebook, y ahí también nos pueden dejar sus dudas o comentarios. Vamos a invitarlos, desde luego, a que sean parte de esta dinámica, y si tienen alguna duda con respecto a el testamento o tienen alguna situación que consideran que podamos despejar en la emisión de hoy, pues nos dará un gusto ser parte de esta solución. Vamos a la pausa y volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones, abordando la importancia del testamento, y con nuestra invitada, la licenciada Saraí Cancela Correa, quien nos está pues haciendo como un panorama de lo que tiene que ver con el testamento, desde luego, porque recuerden que este mes está dedicado justamente a la difusión, a hacer conciencia, a promover que las ciudadanas y los ciudadanos contemos con un testamento, y bueno, en el estado de Veracruz a partir incluso de los 16 años. Y bueno, ya regresando con estos temas, licenciada, pues yo creo que también sería conveniente que nos expliques cuáles son los tipos de testamento, y que el público pues también sepa que hay variaciones. Así es. Pues en la cápsula informativa con la que dio inicio el programa, bien hacían mención de que existen pues dos tipos de testamento, dos clasificaciones para comenzar, testamentos ordinarios y testamentos especiales. Dentro de los testamentos especiales se encuentra el testamento marítimo, que es el que se realiza cuando estás a bordo de una embarcación, el testamento militar, que es para las personas que están en guerra y que realizan pues la declaración de su última voluntad. Hay un testamento que se hace en caso de que estés en peligro de muerte, que puedes hacerlo ante dos testigos y pues estableciendo tu última voluntad de puño y letra. Este testamento, por ejemplo, queda sin efecto cuando pasa la situación de peligro. Y bueno, dentro de estos tipos de testamentos también celebrados en el extranjero, que se pueden realizar a través de una autoridad, ya sea extranjera o mexicana. Como bien lo dice su nombre, son testamentos especiales, no son la generalidad. Los ordinarios, pues el más común es el público abierto, en donde acudes ante un notario y pues realizas tu última voluntad de manera unilateral, voluntaria ante el notario. Este mes precisamente pues está la facilidad del descuento. Algunos notarios les dan un descuento mayor aún a las personas de la tercera edad, y bueno, incluso ha habido años en donde se prorroga más allá del 30 de septiembre. Esperemos que en esta ocasión igual lo realicen así. Y bueno, por ejemplo, en este mes los precios no pasan de 3,000 pesos por la realización de un testamento. Y bueno, el segundo tipo sería el testamento público cerrado, que es cuando acudes de igual forma ante un notario y realizas de puño y letra tu última voluntad, ya sea de puño y letra o realizado a través con tu firma en cada una de las hojas, pero de manera cerrada, secreta incluso para el notario,
quien va a estampar su sello y su firma en el sobre cerrado en donde tú pues vas a poner tu testamento. Y también pues está el testamento autógrafo, que es el que realizas de puño y letra. Para que este testamento tenga validez, a diferencia del testamento que se hace en casos urgentes, es muy importante que ese testamento autógrafo sea depositado en el registro público de la propiedad y del comercio, que sea registrado y que sea registrado también en la Inspección y Archivo General de Notarías, para que tenga plena validez, porque muchas personas creen que por hacer mi última voluntad en puño y letra, llegan a veces al despacho con una última voluntad de sus familias, de su difunto, y me dicen, es que mire, licenciada, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita así dispuso. Pero si ese documento no se encuentra con la formalidad de ley, depositado ante el registro público de la propiedad, ante la dirección de archivo de notarías con la validez necesaria, pues se volvería un testamento nulo. Existe otro tipo de testamento que es el que se hace de manera especial y que se realiza precisamente en el inmueble, en una anotación marginal en el inmueble en el que pretendes heredar. No es muy común, es una clasificación que existe, sin embargo aquí en nuestro estado de Veracruz la legislación vigente como tal no está regulado. Muy bien, es importante que estemos tomando nota justamente para saber qué opciones tenemos respecto a la elaboración de un testamento, y queremos agradecer a quienes se están comunicando con nosotros. Tenemos aquí desde luego una consulta y dice, mi papá hizo testamento pero solo le dejó a mis hermanos, a mí ni siquiera me mencionó en el documento. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso, primeramente, es importante que se aperture la sucesión. La sucesión, en este caso, de la persona que nos está preguntando, tendría que aperturar una denuncia de sucesión intestamentaria, porque de lo que ella tiene conocimiento, a menos que tenga en su poder el testamento original, es que existe un testamento y que ella no fue considerada. Primero tiene que acudir ante el juez familiar, competente de acuerdo al lugar en donde vivió su padre, para comparecer en su carácter de hija, exhibiendo copia certificada de su acta de nacimiento, copia certificada del acta de defunción, puede adjuntar copia certificada de las actas de nacimiento de sus hermanos, de su mamá, del acta de matrimonio en caso de existir, y le solicita al juez familiar en turno que gire los oficios correspondientes a la Dirección General, Inspección de Archivo de Notarías y al Registro Público de la Propiedad. Una vez que obra estos dos informes dentro del juicio, le van a dar la pauta para saber cuál fue el último testamento que se dictó por parte de su padre. Una vez hecho esto, la sucesión intestamentaria queda sobreseída. Esta palabrita quiere decir la concluyen, términos prácticos, cierran esa sucesión intestamentaria. Al encontrar la existencia de un testamento, se apertura la sucesión testamentaria. Procedemos a la lectura del testamento, a ver todas las formalidades del testamento, y en ese momento, en el momento de la lectura del testamento, el juez familiar, o en su caso el notario, si es que se tramitó ante notaría, en este caso no, sería ante juzgado por la controversia que existe, el juez les va a dar a las partes la posibilidad de oponerse a ese testamento. En ese momento es cuando ella tiene que manifestar su oposición, ya con la certeza de que ella no fue mencionada
en ese testamento. Y ahí inicia el proceso de la nulidad, pedir la nulidad de ese testamento por haber incurrido en una cuestión de falsedad, porque le faltó pues mencionar un heredero. También es importante saber la edad que tiene la persona para ver si aún tiene derecho a alimentos, si es menor de edad, si es mayor de edad pero se encuentra estudiando. Cada caso en concreto tiene su tema, pues su solución específica. Habría que estudiar más a fondo el caso del evidente para que pues pudiéramos darle una respuesta específica en relación a su asunto. Y como pues nos deja ver esta pregunta, el hecho de no realizar un testamento o no incluir a todos los hijos, como bien decías, un acto de amor, un acto... Los abogados no podríamos usar tanto la palabra, pero sí un acto de voluntad, claro. Un acto en donde también le va a dar certeza a tu patrimonio, que tú sepas que tu patrimonio, pues la mayoría, yo creo que trabajamos o hacemos las cosas por nuestros hijos, por nuestros familiares directos, por nuestros sobrinos. Entonces, pues el hecho de no dejar un testamento, de no hacerlo bien, abre la posibilidad de que tus bienes pues estén en disputa con personas que a lo mejor pues tú no era quien tenía la intención de que pues que gozaran de estos beneficios, ¿no? Claro, finalmente. Y es que, si es tu voluntad, si es la voluntad del testador que específicamente alguno de sus hijos no acceda a sus bienes, lo tiene que dejar evidentemente establecido en el testamento. A lo mejor no decir a este hijo no le toca nada, pero sí una vez que que en el instrumento se colocan los nombres de todos los hijos, queda en evidencia que es su decisión. Pero cuando se omite el nombre de este hijo o de esta hija, pues entonces sí se está incurriendo en una situación compleja que invalida o puede invalidar ese testamento. Así es, pues es que en este caso el testamento más común, que es del que estamos hablando, que es el público abierto, que se realiza ante el notario, se realiza ante una persona que tiene fe pública, como es el notario. Pero además de tener fe pública, tiene buena fe. Claro. Es decir, él no tiene la obligación de investigar si es que tú le estás diciendo la verdad. Sí tiene que tener cuidado con detalles, con formalidades del testamento, revisar que la persona esté en pleno uso de sus facultades mentales, realizar todas las preguntas necesarias para ver que efectivamente se esté plasmando su última voluntad, que no se le esté coaccionando para realizar este acto, pero tiene plena confianza en que las personas que acuden ante él se están conduciendo pues con honestidad y con la verdad de lo que de los documentos que le están llevando, que no son documentos falsos, que evidentemente todo eso, en caso de descubrirse, pues generaría una nulidad. Claro, y acabas de mencionar dos temas sumamente valiosos, me parece también. Uno, que se acuda a emitir o a darle validez a un testamento sin coacción, ¿no? Es importante que en este caso muchas veces hay mujeres de la tercera edad, ¿no? que vemos, o sea, se sabe de casos que sí acuden por insistencia de algún familiar. Y otro tema es que tenga pleno uso de sus facultades mentales. Es decir, que vaya con esta garantía de salud, ¿no? Que le permita hacer el testamento de la mejor forma. Y por eso la invitación y el exhorto a que no esperemos a que seamos adultos ya de edad muy avanzada para hacer nuestro testamento. Y como bien mencionabas, desde los 16 años podemos empezar a hacer este ejercicio que también se ha mencionado cuando uno, digamos que actualiza el testamento,
en automático queda anulado el anterior, y esto lo podemos hacer anualmente o cuando nosotros tengamos la necesidad de, digamos, actualizar esta información. Así es, el único requisito importante es que tengas capacidad para hacerlo, capacidad legal. Y esto en nuestro estado se da a partir de los 16 años y pues en el pleno uso de tus facultades mentales. Hay casos en donde las personas ya son de edad avanzada, pero esto no quiere decir que no estén lúcidas o en pleno uso de sus facultades mentales. En este caso es muy importante que cuando se realiza el testamento no acudan solas, no con la coacción de alguien, pero sí que tengan un acompañamiento y un certificado médico. Un certificado médico que sea emitido ante autoridad o ante una persona especialista en el área, porque, por ejemplo, hay muchas veces que acuden al médico general para que se realice la certificación de la lucidez de la persona y, desgraciadamente, pues el médico general no es una persona que pueda estar capacitado para determinar que la persona se encuentre lúcida o no. Muchos casos así hay, sí los hay, y por esa razón es que uno de los casos más comunes en los tribunales son las sucesiones intestamentarias, por este tipo de detalles que los abogados postulantes y que las personas que nos encontramos en el día a día en los tribunales sí nos percatamos y que sí hacemos valer en caso de que haya inconformidad o desacuerdo entre las partes. Entonces, bueno, para evitar tener que acceder a la justicia a través de un juicio, pues sí es importante que todo se vaya haciendo conforme las formalidades de ley y que si no se hizo, porque pues no estamos en una situación en donde todos actuemos, lo ideal sería que todos los testamentos tuvieran estas características. Sin embargo, en caso de que no se haya hecho así, pues para eso está también el acceder a la justicia, el acudir con un profesional en el tema para que pueda revisar y darle, pues, encontrar los puntos que nosotros como expertos en el área, pues ya conocemos. Claro. Y ahora que hemos estado hablando justamente de cuando desafortunadamente existe esta posibilidad de anulación, ¿en qué otros casos se puede dar la anulación de un testamento? Bueno, se puede dar también en caso de que se acredite que había una coacción, que, por ejemplo, la persona estaba siendo amenazada con sufrir un daño, una alteración en su familia, en caso de que se demuestre que la persona, como bien dijimos, que no esté lúcida, que no esté en pleno uso de sus facultades mentales. Puede ser también en caso de que no sepa leer y escribir y se presente a realizar su testamento sin un testigo de asistencia, que es quien va a estar pendiente de que efectivamente pues sea su voluntad la que se plasme ahí. Aquí pues es que hay tantos detalles que tenemos que cuidar y que los que estamos ahora sí que en el campo operativo, pues nos percatamos, muchas veces acudes con los mismos herederos a que sean los testigos de asistencia. Ya los notarios en su mayoría saben que no es así y bueno, les indican que no puede ser el heredero testigo de asistencia. Sin embargo, hay notarios que a veces no hacen las cosas personalmente, por algún motivo se les va de las manos y queda como testigo de asistencia los mismos herederos. En ese caso habría una nulidad. La verdad es que en todas estas cuestiones legales es muy importante estar muy atentos al detalle, tratar como ciudadanos, como personas que acudimos a realizar nuestro testamento, de que de acuerdo a nuestra situación específica, pues nosotros hagamos la redacción de todo, leer, buscar información acerca de todo esto,
precisamente pues para saber cómo es que tienes que hacer este documento para que no quepa ninguna posibilidad de una nulidad. Y lejos de la posibilidad de la nulidad, ya estamos hablando de que se abre la puerta pues a un juicio, a una situación de controversia, a una situación de enfrentamiento. Estamos ya en pues tenemos nuevo paradigma de la justicia. Hemos transitado por un sistema de justicia que antes era pues rigorista, estaba enfocado al conflicto, a la ley, a la letra de la ley, a la literalidad. Actualmente, bueno, pues se privilegia la solución del conflicto, la mediación, la voluntad de las partes. No todos los operadores jurídicos estamos en el mismo canal, sin embargo, yo sí hago la invitación y es importante que nuestra mentalidad, pues como operadores del derecho, como ciudadanos, cambie y empecemos a abrir más nuestra mente a la solución del conflicto, a ser prácticos, a empezar a dejar de ser tan formalistas y tan rigoristas. La Constitución ya nos lo permite, en su artículo 7º, habla de la solución del conflicto ante los procedimientos o la rigurosidad del proceso jurisdiccional. Y debo de comentarles que también en todos estos asuntos, y yo debo decir que estoy muy contenta que en el despacho hemos logrado no resolver los asuntos después de años y de un amparo de una última instancia, que también hay casos donde es necesario, pero sí de llegar a la solución, de buscar el diálogo, de buscar la apertura. Ya tenemos las instituciones que nos permiten hacerlo. Está el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz. Yo soy una usuaria frecuente de dicho centro. Realmente es un centro que nos da la flexibilidad, es gratuito, es un lugar en donde pueden llegar a los acuerdos necesarios para ponerle solución a este tipo de conflictos. Y el proceso civil, finalmente, en este caso, la competencia aquí en nuestro estado de Veracruz de las sucesiones es de los juzgados familiares, que son juzgados que precisamente por su conformación, pues tienen dentro de su personal las personas capacitadas pues para buscar la solución del conflicto. Entonces, pues es muy importante, y yo me gustaría exhortar también a la ciudadanía a esto, ¿no? A buscar la solución, porque finalmente los abogados no nada más estamos para la guerra, ¿verdad? Claro. Para estar como representantes dentro, como un opositor. No. Es más, yo podría decirles que de mis oponentes o contrincantes, mi contraparte en un juicio, cuando estoy enfrente de una persona que tiene el profesionalismo, la ética, la capacidad y el conocimiento de la ley, me va a permitir que podamos abrir el diálogo y podamos buscar una solución a todo esto. Desgraciadamente es triste ver cómo hay propiedades, hay situaciones que quedan en el abandono, que la gente no tiene ni el recurso económico ni el tiempo, y muchas veces es desgastante emocionalmente. La vida diaria ya tiene mucho. Mucho. Así es. Y sí es importante que hagamos reflexión a esto que nos estás mencionando, licenciada. Nos escribe Jaime Santos desde Coatzacoalcos. Dice, pregunta, si tiene cuentas bancarias, ¿también se debe hacer un testamento? Claro, en las cuentas bancarias también pueden ser incluidas en el testamento. No como tal las cuentas bancarias, pero sí en las cuentas bancarias existen el dinero, y el dinero forma parte del inventario dentro de las partes de la sucesión. En las cuentas bancarias en específico hay
cuando tú vas a aperturar una cuenta bancaria, designas un beneficiario. Claro. A veces el beneficiario no tiene la misma figura de tu heredero por testamento. Y a veces no, si por ejemplo no designaron en ese testamento, no quedó establecida que tienes alguna cantidad de dinero, o que queda específicamente lo que está en esta cuenta para esta persona, pues queda abierta la posibilidad. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, un testamento que tenga uno o dos herederos universales, que se usa mucho, que tú dices, ¿sabes qué? Yo declaro como heredero o herederos universales a mis hijos en partes iguales. En este caso, una vez que se tramite esa sucesión, se tiene que hacer el trámite ante el banco para que estos herederos universales, pues porque finalmente son los que van a tener la representación del finado. Entonces ellos son los que pueden acudir a hacer este trámite. Muy bien. También nos escribe Eduardo Cruz, dice, falleció su esposa, tiene 3 hijos, dueña de la casa, entiendo que es quien fallece, y quiere saber si puede hacer testamento. ¿Falleció su esposa? Y tiene 3 hijos. Pero si ya, bueno, vaya, en caso de las personas que pueden hacer el testamento son las personas que cuentan con capacidad jurídica. Exacto. En este caso se tendría que abrir la sucesión de su esposa afinada, y él sí puede hacer su testamento porque él es heredero el heredero legítimo junto con sus hijos. Exacto. Esperamos que hayamos resuelto las dudas gracias a quienes se comunicaron con nosotros aquí al estudio. Y bueno, prácticamente nos tenemos que despedir, licenciada, recordándole al público que es muy fácil hacer un testamento y que los requisitos son mínimos. Así es, y además en este mes pues es más económico. Y por supuesto que pues la invitación es para que reflexione si usted desea dejar esta certeza para que sus beneficiarios pues puedan disfrutar y tengan la sucesión de estos bienes que muchas veces han sido producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, licenciada. Hasta la próxima, nos vemos en una emisión más de Soluciones.